Las cosas que ayudan a elaborar el duelo tienen que ver fundamentalmente en que nosotros tenemos que entender que tenemos derecho a estar tristes, que tenemos derecho a tener rabia, que tenemos derecho a sentirnos culpables, pero que no nos vamos a quedar en tener rabia, en sentirnos culpables y estar tristes, sino que tenemos que entender que esas emociones son normales, pero que las tenemos que superar. Pero no podemos creernos el cuento de que es que qué pena que me vean llorando. O algunos que dicen, no, qué pena que no me vean llorando. No, cada uno expresa también sus emociones llorando o no llorando. Y les voy a contar una historia. Cuando mi padre se murió, que es el ser que yo más quería, no fui capaz de llorar, ¿sí? Y unas señoras del pueblo, como en todo el pueblo, decían, como lo quería ya, todavía ni derramó una lágrima. Y era el ser que yo más quería, ¿sí? Simplemente, cada uno tiene su manera de expresar las emociones, pero cada uno tiene que saber que es que está viviendo sus emociones y no la está viviendo para los demás. Es que no estamos metidos ni en un circo ni en una obra de teatro, estamos viviendo nuestras emociones. Entonces, lo primero es entender que tenemos derecho a tener las emociones. Lo segundo es que nosotros tenemos también que entender en ese duelo que hay otra serie de personas que hay alrededor de uno dispuestas a acompañarlo. Pero uno no le puede pedir a las personas que están alrededor de uno que suplan al muerto, o que suplan al ser que uno perdió, o que suplan lo que uno perdió. No, ellos lo acompañan a uno. De alguna manera le harán el soporte desde lo que puede, pero uno no puede buscar que otro reemplace a lo que uno perdió. Entonces esa parte también es importante. Lo otro es que tenemos que entender que la vida continúa y que de esa pérdida que nosotros tenemos que sacar algo positivo. Yo siempre he dicho que Colombia tiene dos grandes filósofos. Un gran amigo mío, a quien quiero mucho, que se llama Martín Emilio Cochise Rodríguez, que dijo que en Colombia la gente moría más de envidia que de cáncer. Eso es muy profundo, ¿no? Una reflexión filosófica profunda, ¿sí? Y el otro es el doctor Maturana, ¿no? Que dice que perder es ganar un poco. Esa es bien profunda también. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada pérdida que uno tiene en la vida, tiene que aprender para poder levantarse con la fortaleza necesaria para seguir viviendo. Si eso pasa en el fútbol, en la vida de uno sí que tiene que pasar. Entonces, cada pérdida tiene que darnos la fortaleza para poder seguir viviendo. Les voy a poner el ejemplo. Todos alguna vez, todos en la vida tuvimos un primer amor. Un primer amor que cuando se acabó, llegamos a la conclusión que sin él no íbamos a poder seguir viviendo. Y resulta que el primer amor no es más que la catapulta que nos lanza para tener 50 amores más. Y para poder entender que el amor, como dicen los jóvenes, es eterno mientras dure. Si dura una semana, fue eterno una semana. ¿Sí? Si duró un año, fue eterno un año. Y si duró 35 años como mi matrimonio, es eterno, pero yo lo estoy disfrutando. No crean que se me ha hecho muy largo. ¿Sí? Bueno, entonces, pero eso quiere decir que uno tiene de cada pérdida que aprender y sacar lo positivo. Que no es tan fácil. Claro, hay pérdidas que son muy duras, ¿sí? Pero uno tiene que levantarse de ahí. Entonces, uno tiene que entender que la vida sigue. Pero también tiene que entender que es que alrededor de uno hay mucha más gente que a uno lo necesita. Y eso pasa muchas veces con las mamás, por ejemplo. Cuando pasa algo terrible en la familia, ¿sí? Entonces hay otros hijos que la necesitan, ¿sí? Y eso lo voy a poner incluso desde el punto de vista del hijo drogadicto que decide irse para la calle, ¿sí? Entonces la mamá piensa que se acabó el mundo porque el hijo del drogadicto se fue para la calle, ¿sí? Y resulta que tiene otros 10 hijos que son juiciosos, estudiosos, hacendados, caseros,
que mejor dicho, a las 10 de la noche todos están recogidos en la casa y piensa que para esos hijos no vale la pena vivir. Y uno le pregunta, venga, ¿y por qué cree que no vale la pena vivir por esos hijos? Ah, no, porque es que ellos se valen por ellos solos. ¿Cómo así? Y el otro, no, es que el otro sin mí no es nadie. Pero es que los otros hijos la necesitan también. Entonces, es a entender que hay alrededor de uno otras muchas personas que lo necesitan a uno.